Ahora, se cree que una de las principales ventajas de operar y ahorrar en criptomonedas es que estas son inmunes a los episodios inflacionarios que plagan con bastante frecuencia las monedas emitidas por los bancos centrales. ¿Por qué sería así? Hay varias razones por las que se cree que las criptomonedas son menos vulnerables a la inflación. Por una parte, tienen un suministro limitado, diseñado para que el tamaño de emisión no supere la expansión de su demanda, y finito, lo que significa que hay un número máximo de ellas que se crearán jamás. También las criptomonedas son de emisión descentralizada, por lo que no hay entidades que puedan manipular el tamaño de su emisión para servir intereses que no sean el de ajustarse a la demanda y preservar su valor. Las monedas fiduciarias, por el contrario, son emitidas indefinidamente por los bancos centrales siguiendo una racionalidad que no es necesariamente la óptima para la economía. Es por esto que las criptomonedas son, teóricamente, un mejor instrumento para preservar la riqueza en el largo plazo. Sin embargo, en la medida en que el valor de las criptomonedas dependa de agentes económicos, cuyos principales activos son monedas fiduciarias, es inevitable que ese valor se vea afectado por los problemas de inflación que afectan a estas últimas. Gran respuesta, gracias Bart. Ahora todo esto me lleva a preguntar qué factores limitan la disponibilidad de cualquier criptomoneda. Como siempre me encantan tus ideas, gracias. Me alegra que encuentres mis ideas útiles. Los factores que limitan la disponibilidad de cualquier criptomoneda son una combinación de factores relacionados con la cadena de bloques y factores relacionados con la economía real. Entre los factores relacionados con el diseño de la cadena de bloques están el límite superior de suministro de la criptomoneda, el cual es determinado a priori algorítmicamente. Por ejemplo, Bitcoin tiene un límite superior de 21 millones de tokens. Y en segundo lugar, la dificultad de los problemas matemáticos a resolver para añadir nuevos bloques válidos a la cadena, el cual se incrementa todo el tiempo para sostener una velocidad constante de minería y para mantener la seguridad de la red. Entre los factores vinculados a la economía real tenemos la demanda de la criptomoneda, que a su vez depende de la percepción pública de utilidad, seguridad y potencial de futuro desarrollo. También su entorno regulatorio, el cual puede dificultar el acceso del público a la misma. En tercer lugar, el número de mineros, que al incrementarse también eleva la dificultad computacional de los problemas en el consenso prueba de trabajo. Y en cuarto lugar, el costo de la energía y los equipos necesarios para la minería, los cuales disminuyen el potencial de lucro de la actividad. Todos estos factores, claro, varían de una a otra criptomoneda. No hay una fórmula única para todas. Resaltemos que el suministro total de una criptomoneda es uno de los factores de mayor peso al determinar su valor y funcionalidad. Un suministro total demasiado bajo con respecto a su demanda creará una criptomoneda muy difícil de obtener y posiblemente demasiado cara para los agentes económicos que la quieran usar. Un suministro total demasiado alto, por el contrario, resultará en una criptomoneda demasiado abundante y de valor muy bajo para usuarios que quieran usarla como reserva de valor. Además, una criptomoneda muy abundante es más vulnerable al ataque de piratas informáticos. Me pregunto si se ha realizado algún estudio que compare las redes de transacciones financieras con y sin la participación de criptomonedas para evaluar si las criptomonedas son mejor reserva de valor o medio de pago que las monedas fiduciarias más fuertes. ¿Se ha hecho este tipo de comparación alguna vez? Y si es así, ¿qué se encontró? Sí, existen varios estudios comparativos de este tipo, analizando una variedad de factores que incluyen la velocidad de las transacciones, el costo de las transacciones y la seguridad de las transacciones. Aun cuando los resultados se pueden contradecir de un estudio a otro, la observación general es que las criptomonedas tienden a tener una mejor performance en los tres casos. Sin embargo, la volatilidad y desregulación del mercado de las criptomonedas ha limitado su eficiencia como reserva de valor e incluso su estabilidad como medio de intercambio. Aunque se espera que el mercado y la tecnología maduren, se afiancen y superen esta fase de alta inestabilidad. Entre los estudios realizados puedes consultar A Comparative Analysis of Bitcoin and Traditional Payment Systems de Hillman y Roche,
The Economics of Bitcoin and Other Decentralized Digital Currencies de Gandalf, Hamrick y Benson, y The Future of Money in Digital Age del Banco de Pagos Internacionales. Me dices que se espera que la volatilidad de las criptomonedas disminuya con el tiempo. ¿Es así porque se espera que la confianza o la necesidad del público en ellas aumente? Efectivamente, pese a que no hay ninguna garantía sobre cómo va a evolucionar el precio de las criptomonedas, se cree que el desarrollo de su tecnología llevará a una adopción más generalizada por el público, lo cual inyectaría liquidez al mercado, mejoraría su entorno regulatorio y elevaría el nivel de información de las personas. Todo esto imprimiría una racionalidad económica más firme en un mercado que por lo pronto ha estado demasiado sujeto a la especulación. Es importante resaltar que hablamos de un proceso en desarrollo, por lo que todavía hay riesgos asociados a la inversión en criptomonedas y es aconsejable ser conscientes de esos riesgos antes de invertir. Interesante. ¿Dirías que las diferentes criptomonedas están en el cuello de cada una, por así decirlo, tratando de superarse las unas a las otras por la confianza del público? ¿O buscan especializarse en diferentes nichos del mercado financiero global para no competir entre sí? Es una buena pregunta y creo que hay un poco de ambas cosas. Algunas criptomonedas definitivamente compiten por la confianza del público en nichos de mercado similares. Por ejemplo, Bitcoin y Ethereum buscan ambas posicionarse como el nuevo medio digital de pago dominante en el mundo, aun cuando Bitcoin también se orienta a la función de reserva de valor e inversión, mientras que Ethereum es un medio de pago diseñado como plataforma de aplicaciones descentralizadas y registro de contratos inteligentes. Otras criptomonedas como Litecoin buscan adaptabilidad a diferentes escalas del mercado y eficiencia de procesos, y otras como Ripple se adaptan mejor a pagos transfronterizos y al uso por bancos e instituciones financieras. He aprendido en esta conversación más de lo que podría haber esperado después de 3 meses de leer libros sobre el tema. Has dicho que Litecoin está diseñado para ser más eficiente y escalable que Bitcoin. ¿Qué quieres decir con más escalable y más eficiente? ¿En qué términos? Gracias por tus amables palabras, es un placer ayudarte. Litecoin es una derivación de Bitcoin, lo que significa que ambas se basan en el mismo código. Sin embargo, el tiempo de bloque de Litecoin se resuelve en una cuarta parte del tiempo de resolución de Bitcoin, permitiendo que el número de transacciones confirmadas por unidad de tiempo sea mucho mayor en la red Litecoin. Sin embargo, el algoritmo hash de Litecoin, Script, es más avanzado que el algoritmo SHA-256 de Bitcoin, lo que hace que sea más seguro pese a ser más veloz. Disminuye el costo de las transacciones y permite que el tiempo de ajuste de dificultad de la minería sea mucho mayor. Todo esto lo hace muy recomendable para microtransacciones con una mayor diversidad de usuarios y pagos transfronterizos. Ok, disculpa que insista en preguntar esto, pero quiero aclarar bien este punto antes de proseguir. La literatura dice que la cadena de bloques es una serie de hashes y que cada hash es un sistema de algoritmos. Estos algoritmos simulan de cualquier manera la forma como los estados nacionales emiten moneda. ¿Y la información con la que se ejecutan se refiere a algún proceso real de la economía global? ¿Qué conceptos teóricos soportan la tecnología blockchain? No, los algoritmos en los que se basa blockchain no son una simulación de ningún proceso de la vida real. Los algoritmos se ejecutan con base en información sobre las transacciones de la red de usuarios, como flujos de dinero, compra de bienes o registro de propiedades. Esta información se almacena en los bloques de la cadena y los bloques se enlazan entre sí mediante hashes. Los hashes se usan para proteger la cadena y evitar la manipulación maliciosa de los datos. Si alguien intenta cambiar los datos de un bloque, el hash de ese bloque cambia y revela una alteración, de manera que ese bloque es rechazado automáticamente por la red. Los conceptos teóricos detrás de la tecnología de las criptomonedas son criptografía, que es la ciencia de crear y romper códigos que se usa en la tecnología blockchain para proteger la red y para verificar las transacciones. Consenso distribuido, que es un proceso de acuerdo entre un grupo de nodos en una red que garantiza que todos los nodos siempre estén de acuerdo en el estado del libro mayor de cuentas, que consigna todas las transacciones entre los miembros de la red. Hashing, que es una función matemática unidireccional e irreversible que a cada entrada de datos produce una salida única e irreproducible. Y árboles de Merkle,
que es una estructura de datos que se usa para verificar la integridad de la cadena de bloques antes de añadir nuevos bloques a la red. Y visto que las criptomonedas no tienen países ni acuerdos multinacionales que las avalen, ¿hay instituciones o corporaciones que sean propietarias de la tecnología? No hay una sola institución o corporación detrás de ellas. La tecnología es de código abierto y cualquiera puede usarla. Sin embargo, hay varias empresas involucradas en el desarrollo y promoción de las criptomonedas. Por ejemplo, Blockchain, la empresa que creó la plataforma blockchain Hyperledger Fabric; Coinbase, empresa de intercambio que permite a los usuarios comprar, vender y almacenar criptomonedas en billeteras virtuales; Kraken, bolsa de intercambio y apuesta de criptomonedas del consenso Proof of Stake; Circle, proporciona servicios financieros para empresas que operan con criptomonedas; y Ripple, que es una empresa que desarrolla la criptomoneda homónima. Ok, ¿qué argumentos presentó Satoshi Nakamoto a favor de la creación de criptomonedas cuando lanzó la idea en el 2008? Nakamoto, en su documento técnico Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, describe la necesidad de un sistema digital de pagos libre de la intervención de una autoridad gubernamental. Entre las necesidades que lista en esa publicación está la necesidad de contar con instrumentos de intercambio inmunes a censuras políticas, en las que las transacciones ocurran de manera segura y transparente, con un mínimo de comisiones por intermediación. Solo por comparación, ¿cómo es el proceso de impresión de dinero por parte de un banco central en, digamos, una economía avanzada como Noruega? Me refiero, ¿qué factores consideran cuando deciden aumentar las cantidades de agregados monetarios disponibles? De acuerdo. El Norges Bank, Banco Central de Noruega, regula la emisión de la corona noruega comprando o vendiendo bonos u otros activos del gobierno en operaciones cerradas, normalmente usando dinero recién creado, o en el mercado abierto usando reservas internacionales. Esto se llama flexibilización cuantitativa, o QE en su acrónimo inglés. Para decidir si incrementa la cantidad de coronas en circulación, el Norges Bank considera el nivel de actividad económica del país, la tasa de inflación y el tipo de cambio, y compra bonos del gobierno para ampliar la base monetaria cuando la economía no crece a la rapidez deseada, la inflación es muy baja o el precio internacional de las exportaciones noruegas muy alto. También considera las tasas de interés en el mercado interbancario y el precio de las commodities más importantes para la economía del país. Así que el mecanismo principal utilizado por el Norges Bank es la adquisición de bonos para expandir su base monetaria. ¿Son esos bonos un tipo de letra de deuda? Sí, los bonos que compra el Banco Central de Noruega son un tipo de letra de deuda. Se denominan bonos del gobierno noruego y los emite el gobierno para recaudar dinero. Cuando el Banco Central compra estos bonos, esencialmente toma dinero de todos los usuarios de coronas y se los presta al gobierno, lo que aumenta el dinero en circulación. En general, los NBK, estos bonos, se consideran una inversión segura porque el gobierno noruego tiene buena reputación como garante de los bonos que expide. Otro tipo de valores que compra el Banco de Noruega son bonos corporativos y valores bancarios respaldados por hipotecas. Esto es sorprendente teniendo en cuenta que Noruega tiene reservas de petróleo impresionantes. ¿De alguna manera respaldan esas reservas la competencia del gobierno para hacer honor a su palabra a los usuarios de coronas? Es una buena pregunta. Las reservas de petróleo de Noruega no respaldan directamente la competencia del gobierno para honrar su deuda con el público, aun cuando sí le proporcionan una importante fuente de ingresos que puede utilizar para pagar su deuda. El gobierno noruego tiene un historial muy sólido de responsabilidad fiscal, baja relación de deuda con respecto al PIB y superávit presupuestario. Es decir, sus ingresos tienden a ser mayores a sus gastos. Esto significa que el gobierno está en buena posición para pagar sus deudas, incluso considerando el agotamiento seguro de sus reservas de petróleo en el futuro. Actualmente invierte en energía renovable, turismo y otras industrias para reemplazar el ingreso petrolero.